Estimados y estimadas, nuevamente un saludo especial. Esta es la segunda parte de nuestra lección Garantías Judiciales. Como se habrán dado cuenta, ha comprendido y comprende un estudio de derecho comparado. Veamos entonces el artículo 6 de la Convención Europea, homólogo al ya estudiado artículo 8 de la Convención Americana. Lo primero que tenemos que referenciar es que su denominación, a diferencia de la Convención Americana, es derecho a un proceso equitativo. Entonces no se llama garantías judiciales, sino derecho a un proceso equitativo. El artículo 6 de la Convención Americana es importante que partamos, por supuesto, de la norma en sí para después ir desarrollando su alcance y contenido y hacer el proceso de comparación entre las dos clases de derechos, de ordenamientos, entonces Convención Americana y Convención Europea de Derechos Humanos. Es importante, itero, que partamos de la norma. Por favor, síganme y leamos la norma. Esto es el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos. El artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos preceptúa: artículo 6, derecho a un proceso equitativo. 1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores a la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan, o en la medida en que será considerado estrictamente necesario para el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia. Este párrafo de la Convención Europea de Derechos Humanos, redactado en su primera parte de manera casi idéntica a la primera parte del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece los lineamientos generales del concepto al debido proceso o del proceso equitativo, como prefiere llamarlo el Tribunal Europeo. Sin embargo, en la redacción de la segunda parte vemos cómo claramente, a diferencia de lo establecido en el artículo 8 de la Convención Americana, se establece la posibilidad de que los estados limiten al derecho de audiencia pública y al acceso de la prensa a la sala de la audiencia. En virtud de dicha limitación, estaremos entonces en presencia de derechos relativos que podrán ser limitados según las circunstancias específicas de cada caso. Entonces, la tarea del Tribunal Europeo consistirá en determinar en qué medidas dichas limitaciones son compatibles con la Convención Europea de Derechos Humanos y no lesionan ni restringen arbitrariamente el derecho del individuo. Esta será la pauta que marca la jurisprudencia europea y al mismo tiempo la diferencia central con su par interamericano. El Tribunal Europeo, a diferencia de su par interamericano, sostiene en el caso Fogarty versus Reino Unido que el artículo 6 no asegura por sí mismo el contenido material del carácter civil a los derechos y obligaciones, salvo que se trate de disputas de derechos reconocidos a nivel interno. Sin embargo, remarca en este mismo fallo que la existencia de una pretensión en nivel interno que pueda dar lugar a una acción en la justicia puede depender no solo
del contenido de dicha pretensión, sino también de las barreras procesales en el derecho interno de dicho Estado. Los órganos de la Convención no crean, por vía interpretativa del artículo 6.1, ningún derecho material sin base legal en el derecho interno. Sin embargo, el tribunal establece que la sustracción por parte de un Estado de la competencia de los tribunales de acciones civiles no es compatible con lo establecido por el artículo 6.1 y que, a fin de determinar la aplicabilidad de este artículo a los litigios sobre agentes públicos, se deberá adoptar un criterio funcional basado en las responsabilidades y en las funciones ejercidas por el agente. Siguiendo esta línea, solo se sustraerán de la aplicación de este artículo los litigios de los agentes públicos cuyo empleo sea característico de acciones específicas de la administración pública en la medida de que este funcionario detente este encargo de salvaguardar los intereses generales del Estado. A diferencia de lo que sucede en la jurisprudencia interamericana, encontramos en la jurisprudencia europea un rico desarrollo al ámbito de aplicación del artículo 6 y por consiguiente de los elementos del proceso equitativo, como lo llama la Convención Europea de Derechos Humanos. Remarca el Tribunal Europeo en el caso John Murray versus Reino Unido, que dicho artículo se aplica a la instrucción preliminar, ya que considera que en algunas circunstancias puede jugar un rol fundamental sobre el juzgamiento de fondo y a toda fase anterior del proceso propiamente dicho. La inobservancia inicial de dichos elementos pueden comprometer, dice la Corte Interamericana, gravemente el proceso ejecutivo, como es llamado en el artículo 6 de esta convención. Es que la extensión del concepto de debido proceso en la fase preliminar implica que el sospechoso pueda beneficiarse de un abogado desde las primeras etapas del interrogatorio policial. Este derecho, no enunciado explícitamente, puede asimismo ser limitado en caso de existir buenos motivos para hacerlo. Por lo tanto, la labor del tribunal consistirá entonces en determinar en cada caso concreto si dicha restricción priva al individuo de su derecho. El derecho del sospechoso o imputado, según sea la fase del proceso en la que nos encontremos, de comunicarse con su representante legal constituye sin lugar a dudas para el Tribunal Europeo una regla de toda sociedad democrática. Si el abogado no se puede reunir con su defendido sin la presencia de vigilancia, este derecho pierde utilidad, ya que busca garantizar que los derechos sean prácticos y efectivos. Esta línea es reafirmada por el Tribunal Europeo en el caso Mentes y otros versus Turquía, en el que señala que el defensor debe estar presente desde las primeras instancias del interrogatorio policial y que el hecho de denegar asistencia legal al sospechoso durante las primeras 48 horas es incompatible con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Señala el tribunal en el caso Kolu versus Turquía que la violación de la equidad a la que hace referencia el artículo 6 puede tener como base fáctica el hecho de que el acusado no se beneficie de la asistencia de un abogado desde los primeros interrogatorios, del derecho a permanecer callado o de no declarar en su contra. En la sentencia dictada en el caso Maguette versus Reino Unido del 6 de junio de 2000, el tribunal declara que el artículo 6 tiene como finalidad en lo penal asegurar el debido proceso ante un tribunal competente para decidir sobre
el bien que se funda la acusación. Sin embargo, el mismo no debe desinteresarse de los procesos previos al juzgamiento, ya que pueden jugar un rol importante antes del juzgamiento en la medida de que su inobservancia inicial puede comprometer el carácter equitativo del proceso. El Tribunal Europeo, en el caso Eliezer versus Países Bajos, remarca la importancia de la presencia del imputado en todas las fases del proceso penal, ya que él mismo controla la exactitud de las afirmaciones y los dichos de la contraparte, tornando al proceso en contradictorio. Como lo anticipamos al tratar el artículo 8 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Tribunal Europeo cuenta con un mayor desarrollo sobre la aplicación del artículo 6 en cuestiones civiles. Es así que establece que el derecho de acceso a un tribunal en materia civil constituye uno de los aspectos del derecho a un tribunal. No existen dudas para el Tribunal Europeo de su aplicación en materia civil para casos como el derecho de reparación seguida por la destrucción de habitaciones y de bienes por agentes estatales. Asimismo, el artículo 6.1 será aplicado a las acciones civiles de reparación interpuesta por las familias cercanas de las personas asesinadas por fuerzas estatales, según lo establece el tribunal en el caso Kaya versus Turquía. En materia civil, señala el Tribunal Europeo en el caso Fogarty versus Reino Unido, que el tribunal que conozca la causa deberá conocer la acción en todo su desarrollo. La Corte claramente establece que el artículo 6.1 de ninguna forma garantiza que una cuestión sea reenviada a un tribunal nacional o internacional. En su jurisprudencia, el Tribunal Europeo se refiere a un derecho a la Corte en el cual el derecho de acceso a un tribunal es solo un aspecto. Señala el Tribunal Europeo la importancia del derecho de acceso al tribunal y sostiene que constituye un elemento inherente al concepto más amplio de debido proceso y que el resto de las garantías consagradas en el artículo 6 carecerían de sentido sin la condición previa del acceso al tribunal. Sin embargo, en la mayoría de los casos analizados se resalta que el derecho de acceso a un tribunal en ninguna circunstancia será absoluto. Esto implica que el mismo, en virtud del poder reglamentario de los estados en su derecho interno, en su organización interna, puede ser limitado. La tarea del tribunal, como lo hemos indicado varias veces anteriormente, será determinar si estas limitaciones lesionan el derecho del individuo. En el caso Osman versus Reino Unido, el tribunal establece que a fin de determinar si las limitaciones a un artículo del convenio lesionan el derecho del individuo, hay que analizar el fin de la limitación y la existencia de racionalidad y proporcionalidad entre medio y fin. El Estado goza, según lo establecido por el tribunal en el caso Coeme versus Bélgica, en la implementación del artículo 6, cierto margen de apreciación y las limitaciones por él impuesta deberán ser analizadas de acuerdo o a la luz de las circunstancias especiales de cada caso. Vemos cómo la jurisprudencia del Tribunal Europeo busca la compatibilización del convenio con el derecho interno, respetando este derecho interno y considerando que la implementación de las limitaciones son contempladas por el tribunal ante la posibilidad de que existan otros valores a proteger en el plano interno. En cuanto a las limitaciones posibles al derecho al acceso a un tribunal, la inmunidad de jurisdicción juega en la materia un rol importante,
ya que impide de manera absoluta el inicio del proceso. En el caso Fogarty versus Reino Unido, el tribunal establece que la inmunidad de jurisdicción de los estados, entendida como limitación al artículo 6.1, tiene un fin legítimo. La inmunidad de jurisdicción es un concepto del derecho internacional que proviene del principio in parem non habet imperium, en virtud del cual un estado no puede someterse a la jurisdicción de otro estado. El fin de la inmunidad de jurisdicción es respetar el derecho internacional y, en consecuencia, favorecer la cortesía y las buenas relaciones entre los estados, gracias al respeto de la soberanía. Este argumento fue reforzado por el tribunal en el caso A versus Reino Unido, en el cual también resalta que cuando la delimitación es mayor, mayores son los argumentos para justificarla. Vemos como el tribunal en este punto centra la importancia del respeto de la inmunidad de jurisdicción de la soberanía estatal, porque entiende que el respeto de la misma por los estados pares es la base de las buenas relaciones internacionales. En el caso Ernst y otros versus Bélgica, reconoce como limitaciones generalmente aceptadas la inmunidad de jurisdicción de los estados soberanos y de las organizaciones internacionales, a fin de determinar si los privilegios impuestos a ciertas personas en función del rol concreto es admitido a la luz del artículo 6.1. La Corte establece en el caso Öcalan versus Turquía que se deberá tener en consideración la existencia de alguna otra forma de protección posible. Tratemos en derecho comparado el plazo razonable. En cuanto al artículo 6.1 de la Convención Europea, los fallos que han sido objeto del presente análisis no representan un amplio desarrollo jurisprudencial en materia del plazo razonable, ya que la teoría del Tribunal Europeo acerca de la materia denominada por la doctrina no plazo o el no plazo es anterior a 1995. Por esta razón, el tribunal no hace más que reafirmar lo dicho en sus fallos, precisando en algunas oportunidades aspectos no tratados con anterioridad. Por ejemplo, el tribunal se limita a remarcar en repetidas oportunidades que la razonabilidad del plazo debe ser estudiada y analizada según las circunstancias de cada uno de los fallos y a los criterios establecidos en el caso Pellissier. Si bien este argumento será el argumento más fuerte en la jurisprudencia estudiada respecto al plazo razonable, encontramos que en algunos fallos menciona otros elementos del plazo razonable dignos de ser destacados. En el caso Cohen versus Bélgica, el tribunal establece que el plazo de duración del proceso debe computarse desde el momento en el cual se le informa al sospechoso la acusación que pesa en su contra debido a la presunta comisión de un delito. En este mismo fallo remarca que si bien el artículo 6 ordena que los procedimientos judiciales sean expeditos, el mismo se encuentra fuertemente asentado en el principio de la correcta administración de justicia. En el caso Kaplik versus Turquía, el tribunal sostiene que a fin de analizar la razonabilidad del plazo, el proceso debe ser considerado en todas sus etapas como una unidad. Esto implica que puede existir tardanzas en alguna de las etapas y las mismas no constituirán violación del artículo 6 de la Convención si la duración total del proceso no es excesiva. Pasemos entonces a la noción de tribunal competente e imparcial e independiente previsto en la ley y en la jurisprudencia europea. Al igual que la jurisprudencia interamericana, esta materia se centra en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un estado parte del sistema para luego de allí trasladarse a los demás.
Los fallos contra la República Turquía han sido el eje de esta materia durante el lapso analizado en el presente estudio, debido a la existencia hasta el año 2004 de las Cortes de Seguridad en su derecho interno. Dichas cortes, las Cortes de Seguridad, situadas en las ciudades más importantes de este estado, estaban previstas para juzgar los delitos relacionados con el terrorismo, y en virtud de esto, y escudándose en la especialidad requerida por la materia, estaban integradas tanto por jueces civiles como por jueces militares. La función de las mismas básicamente era el juzgamiento del accionar del actual PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, sin entrar en consideraciones de tipo política respecto a este delicado y sensible tema. Nos limitaremos a analizar lo dicho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que consideramos que toda apreciación fuera de una estrictamente jurídica excede ampliamente el presente estudio. El primero de los fallos analizados en la materia es la sentencia dictada en el caso Incal versus Turquía el 9 de julio de 1998. En esta oportunidad, el tribunal remarca que, a fin de establecer si un tribunal a nivel interno cumple con el requisito de independencia, se deberán tomar en cuenta la forma de designación de sus magistrados y la duración de sus mandatos. Es importante, asimismo, analizar si existe algún tipo de presiones exteriores y la apariencia de dicho tribunal de independencia hacia el exterior, imparcialidad objetiva y subjetiva. En cuanto a la imparcialidad, debe ser considerada desde una doble perspectiva. Entonces, en la sentencia dictada en el caso Cohen versus Bélgica de 20 de junio de 2000, el tribunal, en su función de su labor interpretativa, establece que la fórmula establecida por la ley consiste en asegurar que la organización judicial democrática no dependa de la discreción del Poder Ejecutivo, sino que éste se limite a reglamentar lo establecido por el Parlamento. En esta sentencia, el tribunal establecerá que un tribunal, acorde a lo establecido por el artículo 6, se caracteriza en sentido sustancial por sus funciones, es decir, por la determinación de los asuntos. Pasemos al derecho a permanecer en silencio. El derecho a permanecer callado o en silencio constituye uno de los puntos más sensibles a nivel internacional. Si bien es frecuentemente invocado en los interrogatorios posteriores a la detención de una persona por la presunta comisión de un delito, lo es asimismo por las personas indocumentadas que intentan ingresar a un país de manera ilegal cuando se le pregunta su procedencia o la forma en la que han llegado al lugar donde se encuentran. Si bien los fallos analizados, no encontramos, como sí sucede en la jurisprudencia interamericana, un vasto desarrollo de la presunción de inocencia, este principio es analizado por el Tribunal Europeo a través del derecho a permanecer callado. A diferencia de lo que sucede con la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual este derecho está expresamente previsto en el segundo inciso del artículo 8, en el Convenio Europeo no encontramos una mención clara al respecto. Sin embargo, el Tribunal Europeo ha sostenido, vía jurisprudencial, que no se encuentra en la sentencia dictada en el caso John Murray versus Reino Unido, que no existen dudas acerca de la existencia de este derecho, asimismo del privilegio de no testificar.
en contra de sí mismo. Ambos derechos están reconocidos por estándares internacionales y conforman la médula de la noción de proceso equitativo. Estas inmunidades constituyen a evitar errores judiciales y a reforzar los objetivos del artículo 6 del convenio. En el marco del proceso penal, el derecho a no contribuir con la propia incriminación presupone, junto con el derecho a permanecer callado, que la acusación busque sus fundamentos sin recurrir a elementos de pruebas obtenidas bajo coacción o presiones en contra de la voluntad del acusado. El tribunal sostiene que en miras de respetar un proceso contradictorio, los elementos de prueba que sirven a la acusación deben ser producidos en presencia del acusado en audiencia pública. Si bien esto puede tener algunas excepciones que serán analizadas caso por caso. De la garantía de la igualdad o paridad de armas. Este derecho, esta garantía, la paridad de armas entre la defensa y el Ministerio Público, es un tema no desarrollado por la jurisprudencia interamericana, pero sí ha sido desarrollado, aunque no de manera prolífica, por el Tribunal Europeo, el cual avanza hacia una definición clara del mismo. En la sentencia dictada en el caso Cohen versus Bélgica, el tribunal señala que el principio que establece que las reglas del procedimiento penal deben estar preestablecidas es un principio general del derecho. Este principio, derivado de la máxima nulli in judicium sine lege, se ubica a la par de las reglas del derecho sustantivo y en sus aplicaciones encontramos el principio acerca de la igualdad de armas. La igualdad o paridad de armas requiere que cada parte tenga la oportunidad razonable para presentarse en el caso en condiciones tales que no se ubique en desventajas, vis a vis, face to face, con el oponente. El objetivo principal de las normas del procedimiento es proteger al imputado contra el abuso de autoridad, ya que siempre será la defensa del mismo la que sufrirá las omisiones y falta de claridad de las reglas. En la sentencia dictada en el caso Ernst y otros versus Bélgica, el tribunal señala que este principio es uno de los elementos integrantes de la noción amplia del debido proceso. Desarrolla así lo dicho en Cohen, ya que remarca que la paridad de armas implica que cada parte tenga la posibilidad razonable de presentar su causa en condiciones que no lo pongan en desventaja con la parte contraria y que en un proceso contradictorio las partes deben tener la posibilidad de participar en la producción de la prueba en su contra y de discutir dicha prueba. En el caso Öcalan versus Turquía señala que el principio de igualdad de armas implica que los procesos penales son adversariales, lo que significa que tanto fiscal como defensor deben tener la oportunidad de conocer y comentar las observaciones del caso y de la prueba presentada. El tribunal señala que, más allá del método elegido por el Estado, este debe asegurar que las partes tengan la oportunidad real de discutir la prueba. De la publicidad de los debates. La publicidad de los debates constituye, según el Tribunal Europeo, uno de los principios fundamentales consagrados por el artículo 6.12. Este protege a los justiciables contra una justicia secreta alejada del control público y consiste en uno de los medios para preservar la confianza de las Cortes y en los tribunales debido a la transparencia que otorga la Administración de Justicia. La publicidad, sostiene el tribunal, ayuda a realizar el objetivo del artículo 6.1 al debido proceso, garantía de toda sociedad democrática. Siguiendo su línea tradicional, el tribunal señala que esta obligación tiene una excepción derivada del mismo artículo 6.1
y que el acceso a la sala de audiencia puede prohibirse a la prensa y al público en general durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, el orden público o la seguridad nacional. Menciona como posibles casos de excepción la protección de menores o de testigos en la causa, incluso el carácter secreto de la instrucción puede estar justificada por la protección de la vida privada de las personas involucradas. Estimados y estimadas, para finalizar, no me puedo despedir sin decirles que ha sido un placer haber compartido con ustedes en este escenario académico y espero humildemente haber contribuido en este curso a través del contenido de este módulo de garantías judiciales a efectos de que les sea útil para el logro de sus competencias al interior del Minimáster Internacional de Litigación Estratégica e Imputación en el juicio oral desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y los tratados internacionales. Muchas gracias.